Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestro ciclo verano 2023. Una vez más nos encontramos aquí con nuestra institución educativa Basili. Y bien, hoy vamos a desarrollar nuestra primera videoclase del área de ciencias sociales. ¿Y cuál es el tema que habremos tocado hoy en clase? Es exactamente sobre la cultura chavín. Bien, esperando entonces seguir aprendiendo, por supuesto, en este ciclo verano 2023, vamos a afianzar el día de hoy con lo que es la cultura chavín. Y bien es cierto, cada uno de ustedes ya tiene un saber previo sobre lo que es esta cultura. Vamos a ver de manera bastante sintetizada, ¿no? Un poco dinámica, sobre lo que es la cultura chavín, sobre quiénes fueron los sacerdotes y pues la función que ellos cumplieron en ese entonces, también parte de las esculturas que va a marcar pues un determinado, digamos, ítem en la historia, en el tiempo cronológico de nuestra cultura andina y por supuesto la religión. Entonces, vamos como parte de introducción. La cultura chavín tuvo una gran importancia al representar una síntesis de las culturas que existieron anteriormente a esta. Bien, ¿qué quiere decir? Que a partir de la cultura chavín hacia adelante, según John Rowe, en su periodificación sobre la cultura andina, nos habla que la cultura chavín va a ser la primera en representar lo que es el horizonte temprano. Aquí te lo he colocado para que tú puedas observarlo bien y puedas tener una idea mayor sobre cómo es que va a ir, digamos, dividiéndose la periodificación de nuestra cultura andina. Bien, obviamente iniciamos con el precerámico, ¿no? Donde vemos pues lo que son pinturas rupestres, recién edad de piedra, pero poco a poco esto va avanzando hasta el periodo inicial, ¿no? Allí se ven las culturas anteriores a la cultura chavín. Y luego, a partir de la cultura chavín, ¿ok? Inicia lo que es el horizonte temprano. ¿Y exactamente por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? Justamente la cerámica. La cerámica va a marcar un antes y un después en, pues, el tiempo histórico de la cultura andina. Bien, entonces vamos viendo como primera parte la cultura chavín, que esta sabemos que está ubicada en la región de Ancash y pues posteriormente va a tener un gran aporte dentro del territorio peruano, y eso se debe a la influencia religiosa que logró pues abarcar, ¿no? Ahora, su descubrimiento como tal se le atribuye en este caso a Julio César Tello Rojas. Él consideró que la cultura chavín era la cultura matriz de toda la cultura andina, ¿no? Como cultura andina estamos entendiendo pues las diferentes culturas, Paracas, Tiahuanaco, Nazca, etc. Pero no fue así. Esto fue desmentido y hasta hoy en día pues algunos los consideran y otros no. Bien, entonces en la actualidad podemos considerar que no fue la cultura matriz de toda la cultura andina. Bien, sin embargo, la cultura chavín sí representó una gran importancia porque representa la síntesis, ¿no?, de culturas antecesoras a ella. Bien, ¿como cuáles? Como Baragay, como Conturhuasi, como Sechín, entre otras. Ahora, chavín, ellos eran muy buenos en cuanto a lo que es la astronomía. Bien, ¿en qué sentido? Vamos a definirlo, vamos a dividirlo en tres partes para que lo entiendan. Primero, las estaciones del año. Tú lo sabes cuáles son, ¿verdad? Pero vamos a identificar aquí también, o vamos a tratar de colocarnos un poco en el tiempo, ¿no?, de la cultura chavín. En ese entonces los pobladores comunes no conocían las estaciones del año y por lo tanto no sabían cuándo sembrar, o al menos no sabían cuándo realmente iba a producir, ¿no?, grandes cultivos la tierra en que ellos araban. Sin embargo, quienes sí sabían o quienes sí tenían un conocimiento astronómico sobre las estaciones y sobre cuándo sembrar eran los sacerdotes. Ellos eran los únicos que contaban con la información de saber sobre los eventos astronómicos. Y por supuesto, si ellos tenían el don, tenían el poder de saber cuándo cultivar y cuándo no, eso los iba a colocar en la más alta
¿m? En la más alta clase de la pirámide social de ese entonces. Por lo cual podemos decir desde ya que los sacerdotes pues sí ocupaban el máximo cargo en la cultura chavín. Pero luego no solo fue ello, sino que el templo, en este caso, también se vio, digamos, muy influenciado. ¿En qué sentido? ¿No? Los templos, en este caso el templo de Chavín de Huántar, fue habitada por sacerdotes y era utilizado como observatorios astronómicos. Esto debido a la posición en la que se encontraba pues ubicada o direccionada el templo, ¿no? Bien, ahora, entendiendo esta primera parte sobre las estaciones, sobre quiénes conocían y dónde se encontraban, vamos a entender ahora qué pasó aquí. No solo el poder o la hegemonía de poder iba a ejercerse por la cultura chavín debido a su conocimiento astronómico, sino también a un sentido de temor, ¿no? De atemorizar. Y por eso, para inspirar respeto y terror, los sacerdotes sostenían que los conocimientos les eran transmitidos por dioses feroces, dioses hambrientos de ofrendas y sacrificios humanos. Bien, esta va a ser, digamos, eh, uno de los, el segundo factor, por así decirlo, que pues va a ubicar a los sacerdotes en la parte más alta de el estatus social de la cultura chavín. Ahora, como observatorio más famoso, ya lo hemos mencionado, es el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Y también es uno de los más visitados. Ellos se encargaron justamente de difundir el culto a los dioses. Y aquí debemos mencionar también a los peregrinos, ¿no? Que por supuesto ellos venían de diferentes lados, ¿no? De diferentes culturas, de diferentes pueblos. ¿Para qué? Para justamente llevar parte de la cultura chavín y representarlas en sus cerámicas. Bien, sobre todo en el aspecto religioso. Fue así que la cultura chavín logró una expansión mayor sobre su cultura. Ahora, las esculturas de piedra, que son las más características, las más representativas de esta cultura, son la estela de Raimondi, el obelisco de Tello, el lanzón monolítico y las cabezas clavas. Cabe recalcar, chicos, eh, que bueno, ¿no? Las cabezas clavas en este templo de Chavín de Huántar actualmente solo se encuentra original. Una original, pues, aún colocada en un sector eh, más o menos alto del templo de Chavín de Huántar. Así es, muchas de ellas por deterioro del tiempo, ¿no? De desgaste, ya no se encuentran, pero sí, aún podemos observar tanto una cabeza clava original como también el lanzón monolítico original, ¿no? Pero bueno, por último, vamos a conocer o hablar un poco sobre la religión. Ya hemos entendido, ¿no? Que pues era un estado teocrático, ¿sí? Que los sacerdotes eran los representantes de las divinidades, que ellos ejercían el poder o ejercían el mandato de las órdenes que recibían supuestamente de divinidades mayores. Así fue como en la religión fue el medio para controlar a los ayllus, a las familias. Principales divinidades son las siguientes, conocidas como la tríada sagrada, compuesta principalmente por el jaguar, el felino, el cóndor y la serpiente. Bien, entonces, de esta manera hemos llegado al final de lo que es pues un resumen de esta primera videoclase sobre la cultura chavín en el área de ciencias sociales. Esto ha sido todo con el profesor Yosimar Chirinos en esta oportunidad y ya nos estamos viendo pues en una siguiente videoclase. Hasta luego.